Saludos. El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre el tema de gas ideal, en aplicaciones en mecánica de fluidos. Empezaremos con algunos conceptos básicos de este tema. Gas. Un gas es un estado de la materia, el cual no tiene forma ni volumen propio. Sus moléculas están separadas internamente, las cuales están en constante movimiento y con muy poca atracción entre ellas mismas, lo cual nos permite que el gas se expanda y ocupe todo el recipiente donde se encuentra. En este estado, las fuerzas gravitatorias y de atracción entre partículas son despreciables. Ahora explicaremos un poco sobre gas ideal. Un gas ideal es aquella sustancia que se le considera simple compresible, una sustancia de pura naturaleza muy especial. Se le define como aquella sustancia que cumple con la ecuación de estado, es decir, la relación presión, volumen y temperatura, la cual está dada por la expresión presión por volumen es igual a constante de gas por temperatura. Y por último daremos una breve definición de presión. La presión es una magnitud física escalar, la cual se representa con el símbolo P, la cual designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie, por unidad de superficie, valga la redundancia. Ahora nos adentraremos a las leyes que entran en este tema. La primera ley que envuelve este tema es la ley de Charles. La ley de Charles establece que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin o en grados Rankine. Esto significa que si la temperatura aumenta, el volumen también aumentará en manera proporcional ambas. De la misma manera, si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. La fórmula nos queda que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Esta ley fue propuesta por Jacques Charles y es fundamental para comprender el comportamiento de los gases y tiene aplicaciones en termodinámica, ciencia e ingeniería. Ahora iremos con la ley de Avogadro. La ley de Avogadro establece que a temperatura y presión estándar, o mejor dicho, constante, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros, conocido como un volumen molar estándar, más precisamente 22.414 litros por mol, lo cual significa que si se duplica la cantidad de moles, también se duplica el volumen, y en general, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de sustancia, siempre que la temperatura y la presión sean constantes. Ahora vamos con la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac establece que a volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta en Kelvin. Es decir, si la temperatura aumenta, la presión también aumenta, y si la temperatura disminuye, la presión baja, siempre que el volumen y la cantidad de gas permanezcan constantes. Ley de Boyle-Mariotte. Cuando el volumen de un gas aumenta, sus partículas tardan más en llegar a las paredes del recipiente, chocan menos y la presión disminuye. Cuando el volumen disminuye, las partículas recorren menos distancia, chocan más y la presión aumenta. Boyle demostró que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto presión por volumen es constante de manera equivalente. Bueno, ahora explicaremos nuestro fenómeno a analizar. Analizaremos la relación presión-temperatura del aire en una botella sellada, al variar la temperatura del gas. Planteamiento. Partiendo de la ley de los gases ideales, se busca determinar la temperatura final T2 del aire dentro de una botella sellada, a partir de la presión medida con un manómetro en U, manteniendo constantes el volumen y la cantidad de gas. Como recordamos, la ecuación de los gases ideales se basa en la presión por volumen es igual al número de partículas por la constante de los gases por temperatura. Si nosotros hacemos dos ecuaciones para las dos etapas de nuestro proceso, inicial y final, lo único que veremos que varía será la presión y la temperatura, ya que recordando que será una botella cerrada, por lo cual nuestro volumen será constante. Nuestro número de partículas al estar cerrada y al no haber flujo de masa, también será constante en ambas etapas, y la constante de los gases es igual en ambos casos. Despejando nuestras únicas variables, que serían la presión y la temperatura, nos queda que presión 1 sobre temperatura 1 será igual a número de partículas de todo el sistema por la constante de los gases sobre el volumen del sistema. Si hacemos lo mismo con nuestra etapa 2, veremos que nos queda una misma igualdad y podemos igualar las dos ecuaciones, quedándonos que presión 1 sobre temperatura 1 será igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y si recordamos la explicación anterior de las leyes, veremos que tiene un muy parecido, o mejor es la ley de Gay-Lussac. Hipótesis. Si nuestro gas se aproxima a un gas ideal, que en este caso será aire, y no hay fugas en todo el sistema, el cociente presión sobre temperatura permanecerá constante al cambiar la temperatura. Fórmulas extras a utilizar. Utilizaremos la fórmula de presión hidrostática, ya que como recordaremos,
utilizaremos un manómetro en U para medir las variaciones de presión en nuestro sistema. Como recordamos, la presión hidrostática está definida por la densidad del fluido, por la gravedad, por la altura, conocida mejor como la altura de la columna. En este caso, el manómetro tendrá agua, por la cual la densidad es conocida, la gravedad también es conocida y la única variable tenemos nuestra altura de la columna, la cual variará en la distancia de espejo a espejo, o mejor dicho, la distancia de manguera a manguera de nuestro manómetro. Por último, veremos nuestros materiales. Utilizaremos una botella rígida y sellada, la cual nos asegurará un volumen constante de nuestro sistema. También utilizaremos un manómetro, en este caso en U, y este nos ayudará a medir las variaciones de presión. También utilizaremos un termómetro, el cual nos ayudará a medir las variaciones de temperatura y a comprobar nuestros resultados. También utilizaremos dos baños térmicos para variar la temperatura de nuestro gas en el interior de la botella. Y por último utilizaremos soportes, mangueras y algunos guantes térmicos. Nuestro método de medición. En esta práctica utilizaremos una botella rígida y completamente sellada, la cual contendrá aire en su interior. Este recipiente se introducirá primero en un baño térmico, a una temperatura conocida, en donde se permitirá el tiempo suficiente para que el gas en el interior de la botella alcance el equilibrio térmico. Durante este estado se establece que se registre la temperatura del baño y la presión interna del gas. Cabe recalcar que nuestra temperatura 1 en este caso no será la temperatura de nuestro líquido en nuestro baño, sino que será la temperatura en el interior de la botella. Posteriormente, la misma botella se traslada a un segundo baño con diferente temperatura, repitiendo nuevamente el proceso de espera hasta lograr el equilibrio térmico. Una vez la temperatura se estabiliza dentro de nuestra botella, registraremos los nuevos valores de presión y temperatura, mejor conocidos como temperatura 2 y presión 2. Estos dos pares de mediciones nos permiten comprobar si la relación presión sobre temperatura se mantiene aproximadamente constante, como predice un comportamiento de un gas ideal. El procedimiento nos garantiza que en cualquier variación observada en la presión se deba únicamente al cambio de temperatura, dado que tanto el volumen del recipiente como la cantidad del gas permanecerán invariantes o constantes. En este caso, repetimos los mismos pasos para realizar la prueba con diferentes temperaturas del baño térmico. Empezaremos con los datos. El primer experimento que realizamos fue el de someterla en agua fría. Tenemos una temperatura inicial, o sea, antes de someterla, de 24 grados Celsius, y una final, o sea, después de someterla, de 20 grados Celsius, que es la que queremos calcular. La presión 1 va a ser la presión atmosférica, la cual calculamos con ayuda de un barómetro que se encuentra en el laboratorio de mecánica, el cual nos dio una presión de 86.187 pascales. Al someter la botella en el agua fría nos dio un desfase en el barómetro U de menos 10 centímetros. El menos 10 se debe a que fue succión, o sea, vacío. Con esa altura sacamos la presión 2 con la fórmula de presión hidrostática y nos queda que presión 2 es igual a 85.206 pascales. Aplicando la ley de Gay-Lussac despejamos temperatura 2, la cual nos queda la relación de presiones por la temperatura inicial y nos queda un total de 20.61 grados Celsius, el cual es muy justo para el resultado experimental que dio 20. Enseguida haremos el experimento del agua caliente, el cual tenemos una temperatura inicial de 25 grados Celsius, que tenemos que pasar a grados Kelvin. Por último, después de someter la botella en el agua caliente, tenemos una temperatura final de 28 grados Celsius. La presión inicial es la presión atmosférica, que es igual al problema pasado, y la altura de desfase ahora es positiva, ya que aumentó la presión y fue de 8 centímetros. Calculamos la presión 2 con la fórmula de presión hidrostática y nos dio 86.971.8 pascales. Ya por último aplicamos el teorema de Gay-Lussac, sacamos de la temperatura 2 y nos dio 27.71 grados, que es muy semejante a la temperatura experimental que nos dio 28. Eso sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.